bienvenidos a todos de vuelta. Queremos saludar al vicerrector académico de nuestra universidad, el doctor Andrés Fuentes, que nos dará unas palabras. Presentación del Dr. Brian Woods. Brian Woods es doctor en Ingeniería en Ciencias en Sistemas de la Universidad Estatal de Colorado y nos presentará su charla titulada Optimización de ingresos en el mercado de reventa mediante estrategias de precios basadas en datos. El profesor Brian Woods actualmente trabaja en la Universidad de Missouri, Kansas City, en Estados Unidos, y es becario Fulbright en Chile. Bienvenido, Brian. Muchas gracias. Les voy a hablar de esto, de pricing basado en datos y optimización de ingresos en el mercado de reventa, de vender cosas de segunda mano, básicamente. Gracias por la invitación. Y tengo Valparaíso en el corazón. Viví a unas pocas cuadras de aquí hace muchos años. No estudié en la Santa María, pero tenía muchos compañeros de la pensión en donde vivía, que sí estudiaban aquí, así que siempre me he sentido mucha cercanía con esta universidad. Pasé el terremoto del 2010 en el fuego. Conocí a mi esposa en un jornal, Café Jornal. Esos mitos que dicen son reales. Bueno, se lo digo para decirles que tengo Valparaíso y Viña en mi corazón. Estoy en Chile ahora por beca Fulbright. Estoy haciendo clases, o sea, hasta ahora he estado haciendo investigación creando modelos predictivos para la demanda de vino chileno. Pero eso está todavía en proceso, así que no les voy a hablar de eso ahora, pero sí que me pueden preguntar después. Y ahora, la próxima semana empiezo a hacer clases de analítica de negocio en otra universidad. Así que les voy a hablar de un poco resumen del mercado de reventa, hablar un poco de fundamentos teóricos para el pricing basado en datos, hablar un poco de cómo se pueden implementar estas estrategias en organizaciones, un poco de las herramientas y tecnologías que se pueden usar, hablar de qué datos uno podría necesitar para hacerlo. Y bueno, todo esto está basado en un
caso que yo hice, que fue un proyecto de consultoría. Así que doy estos fundamentos aquí para destacar un poco más las ideas del caso de estudio. Tengo muchas diapositivas, voy a pasar muchas de ellas rápidas porque no tenemos tiempo, para que haya suficiente tiempo para hablar de un caso de estudio. Tengo ahora menos de 15 minutos. Bueno, este proyecto, lo que les voy a contar ahora, involucraba análisis de datos y ciencia de datos, pero era parte de un proyecto más grande y más complejo que también tenía que ver con diseño de sistemas de software y también sistemas con hardware, pero mi charla se va a enfocar en la parte de ciencia de datos. También debería mencionar que sobre todo para los alumnos que están aquí, este es un buen ejemplo de cómo podemos aplicar estas ideas que están aprendiendo en las clases. O sea, en este caso, nosotros no creamos ningún modelo nuevo, como una estimada profesora. Solo identificamos un problema con la compañía cliente y de acuerdo a ese problema y los datos que tenían disponibles, encontramos una solución para ellos. Y eso es lo que ustedes van a estar haciendo cuando se... Pricing, estrategia de precios, no es solo un número, es una herramienta estratégica que, al ser aprovechada con el poder de los datos, puede transformar los resultados comerciales. Y el caso que les voy a contar habla de un poquito sobre el mercado de renta. Está creciendo fuertemente en todo el mundo. Y puede ser reventa de productos electrónicos, libros, ropa, de todo. Algunos de los productos revendidos son bienes físicos, otros son bienes digitales, entradas a conciertos, por ejemplo. Se proyecta que el mercado global de reventa alcance los 77 mil millones de dólares para el próximo año, creciendo a un ritmo 11 veces superior al del mercado minorista de ropa en general. Y no sé en Chile, pero en Estados Unidos el mercado de zapatillas, les dicen sneakerheads, cabezones de zapatillas, está creciendo mucho. Y sobre todo la reventa de esas zapatillas. Un famoso puede crear una zapatilla y se vende y se agota y después otras personas lo revenden a un precio mucho mayor en otra plataforma. Bueno, ese mercado solo está tasado en 3 mil millones de dólares en el 2020 y se espera que crezca a 8 mil millones para el próximo año. Eso es un poquito sobre el mercado de preventa. Tiene muchos desafíos, no solo cómo establecer el precio, sino también pueden haber desafíos de regulaciones, problemas éticos, legales. Por ejemplo, si quieres revender un producto digital, dependiendo del país en que estás, puede haber restricciones que no te permitan hacerlo. O la licencia del mismo producto puede que no te permita hacerlo. Pero un desafío principal es cómo establecer precios en este tipo de mercado. Bueno, este desafío de equilibrar la maximización de beneficio con satisfacción del cliente requiere comprender la dinámica de tu mercado. Entonces, algunos fundamentos teóricos para el pricing basado en datos. Y vamos a destacar algunos de estas ideas después en el caso de este. Delta, Uber, Amazon, seguro que muchas empresas aquí en Chile también usan el pricing basado en datos y eso da un modelo para emular en el mercado de reventa y se está usando cada vez más. Uno de los problemas y desafíos ahí es que
puede que tú empieces a vender un producto que nunca antes vendiste, entonces ¿cómo te puedes basar en precio? Y puede que nunca más vendes el mismo producto. Entonces, cada producto que tengas a veces necesita una solución única. Entonces, algunas ideas críticas que influyen en la efectividad de pricing basadas en datos. Unos conceptos, los economistas que están aquí hoy con nosotros van a estar felices con estos, que son casi todos conceptos de economía. Elasticidad del precio de la demanda, básicamente cómo cambia la demanda por un producto de acuerdo a cambios en el precio. La larga cola, eso habla de, sobre todo ahora, potenciado por las plataformas digitales, podemos vender productos que tienen un mercado de solamente 10 personas en todo el mundo, pero las tecnologías nos permiten hacerlo a forma escalable. Disposición a pagar del consumidor. ¿Tiene sentido? Discriminación de precios, también conocido como precios diferenciales. Podemos cobrar precios distintos a distintos mercados, distintos clientes. Y diseño de subastas. Y bueno, estos son como conceptos y métodos y enfoques analíticos que se están viendo mucho ahora en todo el pricing basado en datos, pero también en el nicho de reventa. Son métodos de analítica predictiva y aprendizaje automático y evaluación de la disposición a pagar del consumidor. Voy a destacar un poco este estudio. Fue un estudio de 2015, donde unos economistas analizaron datos de eBay, que es una plataforma de reventa en Estados Unidos, y da insights sobre cómo las plataformas online afectan y son afectadas por variables económicas y la elasticidad del precio de la demanda. Este es el long tail, la cola larga. Este es una imagen de un paper de hace 20 años que encontró que estos eran ventas de libros en Amazon, cuando en ese entonces se enfocaban básicamente solo en libros. Y si bien la cantidad, el volumen de ventas de los libros más populares era bastante alto, si sumabas el área debajo de la curva, encontrabas que el total de ventas, una mayor cantidad del total de ventas venía de los libros menos populares. Ese es el tema de la cola larga. Y esto también nos ayuda a explicar cómo las empresas pueden obtener beneficios vendiendo una gran cantidad de artículos de nicho. Amazon, Netflix también puedes encontrar casi todo lo que quieras en Netflix para ver, y puede que tu vecino no haya visto las mismas cosas. También hay un estudio interesante de Bringuson de 2006 que investiga cómo los retailers online aprovechan el efecto de la larga cola. Discriminación de precios, no es discriminación en el sentido de perjuicio, sino de precios diferenciales. Tenemos primer, segundo y tercer grado, son todos distintos tipos de discriminación de precios y son facilitados más en las ventas online y sobre todo en los mercados de reventa. Por ejemplo, no sé si sabían, compañías hoy en día pueden y están utilizando el historial de navegación, el tipo de dispositivo que tienes, el historial de compras, no necesariamente en esa plataforma, sino en cualquier plataforma. E incluso la ubicación de ti para segmentar el mercado y ajustar los precios de manera dinámica. No lo tengo aquí, pero hubo otro estudio hace, no sé, unos 10 o 15 años que comprobó que en plataformas de venta de pasajes aéreos, que si entrabas en un dispositivo Apple, te ofrecían otro precio si entrabas con dispositivo Windows. Ese es un ejemplo de discriminación de precios. Y diseño de subastas.
habido bastante trabajo académico en pensar cómo podemos diseñar subastas eficientes, y estos trabajos influyeron mucho en lo que estamos viendo hoy, sobre todo en los mercados de reventa. Bueno, por el lado más analítico, son métodos que probablemente ya conocen, no necesariamente son especiales para el mercado de reventa, pero puede que se apliquen de forma un poco distinta. Modelos de series de tiempo, sobre todo arriba, aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning. También se usan mucho los variantes de métodos de regresión, que es lo que ya les voy a contar un poquito del caso de estudio, parecido a la profesora Brandau. No era mejor en rendimiento, sino mejor en explicabilidad, y casi tan bueno en rendimiento. En este caso era una regresión. Y probamos otros modelos, pero eran un poquito mejores en rendimiento, pero eran mucho más complejos. Entonces, bueno, pero hay muchas variantes de métodos de regresión logística, redes neuronales y modelado de PEM, que es la elasticidad del precio del consumidor. Ahí también podemos segmentar los clientes usando métodos como clustering, sobre todo de K-means o clustering jerárquico, y esos nos pueden servir, por ejemplo, para poder segmentar y hacer discriminación de precios diferenciales. Para evaluar la disposición a pagar del consumidor tenemos esos métodos. Además de esos tenemos análisis conjunto y método de sensibilidad al precio de Van Westendorp. Estos son métodos un poco más intensivos, que tienes que realmente hablar con el cliente o posible cliente, pero pueden ser bastante potentes, y industrias como la industria automotriz, por ejemplo, lo usan mucho para establecer precios. ¿Cómo implementamos estas estrategias en una organización? Tenemos varias posibilidades de cómo hacerlo. No todas las organizaciones hacen todo esto, pero estas son como las posibilidades de lo que pueden hacer. Precios dinámicos, estos son precios que varían con el tiempo, sobre todo. Hemos visto precios dinámicos hace ya décadas, sobre todo de la industria de aerolíneas, donde cambian el precio, por ejemplo, de acuerdo a la disponibilidad de asientos que quieres. Eso no necesitamos necesariamente modelos complejos para hacer eso. Una versión más específica de eso, que estamos viendo mucho más hoy en día, es ajustes de precios en tiempo real. Un ejemplo muy fácil de eso es con Uber. Si vas a un concierto y todo el mundo sale al mismo tiempo y todo el mundo está pidiendo un Uber, el precio sube mucho. Eso es un caso específico de precios dinámicos que se hace ahora. Precios segmentados de acuerdo al segmento de cliente que tienes, ya hemos hablado un poco de eso. Modelos de optimización de precios y comportamiento del consumidor y sensibilidad al precio, que ya mencioné un poco. Voy a saltar la parte detallada de estos, pero unos componentes claves que uno puede necesitar para implementar proyectos así en su organización son o pueden ser plataforma de gestión de datos. Tienes que tener tus datos en alguna parte y poder manipularlos. Herramientas de análisis y aprendizaje automático. Software de optimización de precios. Hay varias compañías que venden productos ya hechos para optimizar los precios. Plataformas de análisis en tiempo real. También hay productos que hacen eso. Y herramientas de inteligencia de negocios. Entonces, nuevamente, sobre todo para los alumnos, puede que tengas una clase de Tableau y después tengas otra clase de base de datos. Y después, cuando llegues a trabajar, vas a ver cómo estas plataformas pueden bajarse y funcionar
juntos que al final para lograr lo que están intentando hacer. Y también, como mencionó la profesora Brandon, necesitamos datos y necesitamos datos. Entonces voy a dar rápidamente el caso de estudio. El caso fue, como mencioné, fue un proyecto de consultoría. El cliente fue un revendedor grande multinacional, principalmente en Estados Unidos. Y lo que les cuento ahora es una parte específica del proyecto más grande. Los objetivos de este caso eran maximizar los ingresos y/o ganancia bruta mediante optimización y automatización del proceso de creación de la página de listado de productos. Entonces, los productos que vendían eran teléfonos móviles de segunda mano usados. Pagaban $X para adquirir ese dispositivo de segunda mano de su dueño anterior. Lo listaban para la venta en una plataforma de reventa online de marca blanca que se usa mucho. Y antes de hacer este proyecto, lo que hacían era el empleado inspeccionaba manualmente el producto que recibían, lo clasificaban según varias dimensiones y creaban una descripción textual del producto que ponían en la página. Entonces, como eran distintos empleados, distintos productos, a veces un empleado ponía una descripción muy detallada, muy interesante, muy buena, y otro empleado ponía móvil y nada más. Entonces, parte de esto era ver cómo influía la descripción en la venta y en el precio en cuánto se vendía ese celular. Eran aproximadamente 10.000 observaciones durante 24 meses. Eran variables relacionadas al producto como marca, modelo, condición del producto, etc. Edad. Había variables de la transacción en sí, como por ejemplo la descripción que acabo de mencionarles, el título del listado del producto, etc. Y variables de metadatos, como en qué dispositivo hizo la compra el cliente, el navegador, etc. Utilizamos estas estrategias que les mencioné antes: precios dinámicos, precios segmentados y comportamiento del consumidor y sensibilidad al precio. Y probamos varios modelos predictivos: regresión múltiple lineal, no lineal, logística. La regresión logística era para otra cosa, que era para ver si le hacemos tal oferta al dueño anterior del dispositivo, lo van a aceptar, sí o no. Esa era la parte de la regresión logística. Redes neuronales y también decision trees. Y parecido a la profesora Brando, encontramos que un modelo de regresión fue bastante bueno. El modelo de regresión no fue el mejor, pero sí era el más fácil de explicar a los empleados de esta empresa, que en general los empleados eran gente sin estudios. Entonces tenían que poder explicarlo de forma fácil a la gente que iba a realizar este trabajo después. Variables que eran fuertemente explicativas son los que pensaríamos: marca de edad del dispositivo, condición, etc. Otros que eran explicativas, pero quizás no tanto: la capacidad de almacenamiento del dispositivo, por ejemplo. Y cosas que no tenían nada que ver eran, por ejemplo, el color o el tamaño de la pantalla del dispositivo. Este es lo último que voy a destacar, porque es como lo principal del caso. Encontramos que sí, el tipo o la calidad de la descripción que ponían, la descripción textual que ponían en el listado, sí influía bastante. Y en promedio resultaba en una descripción buena, resultaba en un aumento de aproximadamente $35 en ingresos, solo en sí.
y eso demuestra conceptos de STP. Y bueno, con este resultado la organización pudo entrenar un modelo utilizando las descripciones de productos asociadas con el mayor éxito de ventas para generar descripciones de productos recomendadas para futuros listados basadas en las características y dimensiones del producto futuro que iban a vender. Y también, obviamente, en un listado así, uno quiere ver fotos. También investigamos si incluía la cantidad de fotos, si eso influía en el éxito de la venta. Encontramos que la cantidad de fotos no tuvo efecto, pero la calidad sí. Entonces, clasificamos la calidad de cada foto de cada listado y para las fotos de mayor calidad encontramos que aproximadamente un aumento de $2 de ingresos para listados con fotos buenas. Y por eso ajustaron el flujo de trabajo y los procesos de los empleados, no solo para requerir fotos en todos los listados, cosa que no era obligatorio antes, sino también invirtieron tiempo y dinero en equipos para asegurar que tuvieran fotos de alta calidad para todos los listados de todos los productos que tenían. Y con eso ya voy a parar. Y decirles nuevamente gracias. Se pueden comunicar conmigo si quieren ahí desde email o también en LinkedIn. Y gracias por su atención. Muchas gracias, Brian. Tenemos tiempo para un par de preguntas para el profesor Brian Woods. Hola, Brian, muchas gracias por tu presentación muy ilustradora y muy práctica. Un montón de empresas y distintas industrias tienen justamente este problema. Me gustó mucho el que hayas evaluado a nivel de ganancia económica el impacto de una buena descripción, por ejemplo, qué atributos es lo que más se valora. Ahora, mi pregunta era si es que han considerado extender el análisis de este experimento no solo a maximizar el precio de venta, sino que maximizar también o minimizar el tiempo de venta. En el fondo, que al final a lo que apunta el negocio, que es el flujo en términos de velocidad y no solamente... Sí, ¿te refieres más a como cuántos días se tarda en vender? Claro, el margen que le saco sí. multiplicado por el tiempo en el fondo que me demoro en venderlo. No, bueno, sí, eso no lo vimos en este proyecto, pero sí tiene mucha razón y me gustaría poder seguir investigándolo con esta empresa. No podemos publicar los resultados porque son datos de la empresa, pero yo creo que casi seguro hay más potencial ahí de cómo podemos hacer para que se venda más rápido o cómo bajamos los costos de adquisición de los dispositivos en un principio. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿cómo está Brian? Bien, qué bueno. Muy interesante tu presentación, sobre todo por el hecho de que puede servirle a futuros emprendedores, y en mi caso yo pienso que puedo ser un futuro emprendedor porque bueno, estoy en primer año comercial. Y tú mencionaste que una de las áreas en donde más se usa el pricing es la automotriz. Y bueno, yo como futuro emprendedor me gustaría saber en qué otras áreas también se está usando el pricing o en el futuro se van a utilizar. En verdad se está usando en casi todo, sobre todo yo creo que es parecido aquí en Chile. En Estados Unidos, cada industria tiene como su propia personalidad. Algunas industrias son más lentas en adoptar nuevas tecnologías, otras son muy rápidas. Entonces, en general, y también de acuerdo al tamaño de la empresa, no son más rápidos en adoptar nuevas tecnologías y métodos y otros métodos. Entonces, lo que yo veo en Estados Unidos, por lo menos, es que muchas industrias que no son intensivos en el uso de capital ya están utilizando estos métodos. Las industrias que son más intensivos en el uso de capital, como en automotriz, por ejemplo, son sobre todo viendo precios en toda la red de la cadena de suministro. No
solo vendiendo a un consumidor. Pero si te puedo decir solo un caso, bueno, yo diría esto porque tengo un poco de experiencia personal, pero diría quizás en el mercado de... Pero ya estoy metido bastante en esto. Muchas gracias. Esta va a ser nuestra última pregunta para cumplir con el horario. Muchas gracias, Brian, por la presentación. Durante el trabajo de investigación y el uso de estas 5 herramientas que pusiste, ¿siguieron o lograron determinar algún método especial para poder ocupar estas 5 herramientas? Me imagino, cuando encontraron estos datos y esta gran cantidad de datos, fueron avanzando, ¿cierto? Cuando iban encontrando algunos, ¿siguieron algún método? ¿Lo terminaron así? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la herramienta de gestión de datos y la herramienta de análisis automático? ¿Se puede dar un ejemplo? Voy a responder las segundas primero porque son más cortas. Usamos Python y scikit-learn para la parte de análisis en sí y también para la visualización. Y en cuanto a la pregunta de método, como les conté, este era parte de un proyecto más grande, entonces, y bastante complejo. Entonces, sí usamos un método de planificación del proyecto entero que involucraba primero crear un sistema de arquitectura de todo el sistema, que como mencioné tenía componentes de software, de hardware, y con eso pudimos ver cómo, por ejemplo, las cosas de este caso interactuaban con otras partes de la empresa, qué interfaces tenía con otras partes de la empresa, cómo encajaba en los procesos que ya tenía el proceso de la compañía. Y en cuanto a método de este proyecto específico, usamos uno bien simple que se llama FACT, F-A-C-T, que es, significa finding data, analyzing data. Ahora me olvido las otras siglas, pero si busca el método FACT de ciencias de datos, ese era el método que usamos para esto. Bien simple, también bien simple de explicar, por ejemplo, a los gerentes de esta empresa que eran personas muy inteligentes pero no tenían estudios en ciencia de datos. Muchas gracias. Muchas gracias, Brian, por tu presentación. Aprovecho de agradecer que hayas destacado lo importante que es los conceptos económicos y de estadística que nosotros vemos en nuestro curso. Así que muchas gracias por eso. Bien, a continuación tendremos la presentación del doctor Hernán Astudillo, a quien invitamos acá al escenario. El doctor Hernán Astudillo es profesor de nuestra casa de estudios del Departamento de Ingeniería Informática. Y la ingeniería informática, por supuesto, es base y es crucial para el desarrollo del Management Analytics y también de Data Science. Así que, bienvenido al doctor Hernán Astudillo. Understanding how software architects make decisions in thinking. Voy a presentar en castellano. Planteamos en inglés. Se puede preguntar, you can ask me in Spanish. Freshman is really hard. Veamos con palabras. I am yet to the answers. Ahí está. Eso. Soy profesor de informática y también trabajo en tecnología de innovación, salud y bienestar, que es básicamente informática para la salud. Ya, hablemos de arquitectura. Y
llegar al interés, digamos, seminario. Un montón de cosas. Cuando usted piensa en arquitectura, probablemente el sistema piensa en una cosa como esta. ¿Quién lo diseña? ¿Quién lo construye? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se llega a tener esta cosa? ¿Cómo llega a existir? Está bien, son preguntas interesantes, pero preguntas mucho más interesantes son: ¿es esta la respuesta correcta al problema? ¿Hay una forma más fácil de hacerlo? ¿Es muy caro? ¿Es más rápido? Son preguntas realmente importantes. ¿Ya? Cualquiera puede hacer software, pero no cualquiera puede hacer software correcto para el problema correcto. Por lo tanto, lo que hay que tomar son decisiones. Repito, entonces la relación, ¿no es cierto? Hay cosas importantes, el software tiene que existir, está bien hecho o no, importante, hay que tomar todo tipo de decisiones donde van a esto, por ejemplo, sacado de un sistema satelital espacial, que voy a usar después como ejemplo. Entonces hay que tomar todo tipo de decisiones, dónde van, cómo se usan, cómo se conectan, qué software se va a hacer, etc. Y por supuesto, hay que tomar decisiones. Entonces hay un modelo de decisión de arquitectura. Y esto es bastante clásico, ¿no es cierto? Tenemos cierto problema, hay issues, hay preocupaciones, voy a explicar con otro concepto, pero voy a convertir en datos y ejemplos. Tenemos soluciones alternativas, por ejemplo, podríamos haber hecho este seminario aquí, o en el auditorio de Texas, o en Santiago. Toda cosa tiene sus ventajas, desventajas, quién va a ir, quién deja de ir, espacio, disponibilidad, etc. Hay consideraciones y también hay selección. Ustedes guardaron actas de las decisiones porque tomaron este y no este. ¿Tienen actas de la reunión? Creo que no, nadie más. Quizás está en correo perdido. Bueno, eso es lo interesante. Todo es sobre decisiones. La construcción de sistemas complejos es solo sobre decisiones. Y esa es una función que es probablemente un poco ajena al mundo de arquitectura de software. Cuando mucha gente piensa en arquitectura, piensa en estructura. La verdad es que la estructura para nosotros no es tan importante, importante son las decisiones. Cuando nosotros evaluamos arquitectura, evaluamos decisiones y las auditamos. Aquí es el segundo nivel. Y de hecho, eso es una cosa, una vez que uno puede evaluar decisiones, uno puede, por supuesto, evaluar los decisores y ver si son buenos arquitectos. Entonces, las decisiones son importantes y son todos sobre trade-offs. Ser más barato, más rápido, más gente, etc. Y deberían ser explicables y aplicables. Yo, para un concepto está súper de moda, pero tiene una noción distinta que estamos hablando de explicar decisiones. ¿Ya? Hay quizás han visto un video que está en YouTube que dice Computer says no. No lo están googleando. Y alguien pide cualquier cosa y va ahí, ¿no es cierto?, al operador y dice no. Computer says no. Y se acabó la explicación. Entonces, a nosotros no queremos que pase lo mismo. Podemos usar notaciones y referencias, esto está sacado, ¿no es cierto?, de la notación de Yuki, básicamente de pronto, y podemos identificar atributos de calidad, que son esas crucecitas arriba, las decisiones alternativas y las decisiones. Por ejemplo, aquí vamos a usar esta cosita, creo, ahí está, perfecto. Entonces ahí tenemos alternativas, esta es más rápida, esto favorece esto otro, entonces, pero esta otra es al revés, pero esta otra es más rápido, cada vez más gente, viaja menos, etc. Son las alternativas que finalmente algo se decide. Es fácil, muy fácil, representar la decisión. Lo que es más complejo es cómo se llegó a esa decisión. Y esto aplica también a los design. Absolutamente lo puedo aplicar. Entonces hay poca evidencia de cómo los arquitectos realmente deciden. Y esto se lo clarificó muy bien Tan en el 2006 cuando resucitó un área que había muerto, que era Rational Studies, muy fuerte en los 90, la resucitó en 2006. Se trató de aplicar luego en otras áreas, hay una larga historia de décadas tratando de capturar diseño en tiempo real, ¿no es cierto? Y es una larga. Pero ¿cómo es la que realmente se toman las decisiones de diseño? Sí, esto ha sacado un proyecto en que estoy involucrado, que
está diseñando un sistema son decisiones para identificar enfermedades poco frecuentes usando base genética en el hospital o biológico. Estas son las arquitecturas iniciales. Esta es la primera, es nosotros tenemos pacientes, pediatras, bla, 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 después van evolucionando, y aquí tenemos los HPO, que es una descripción de códigos de enfermedades, ¿no es cierto?, el ORFANET, etc. Aquí tenemos un editor, y efectivamente así es como se va haciendo. Van siendo muchos más un dibujo en pizarra. Cuando hay que hacer un informe para el cliente, alguien va y hace un dibujo bonito. A los clientes no les gusta ver esto. Así que al involucrar una escritura se lo cuento. El cliente no se lo puede mostrar. Aunque sea lo que es de verdad. ¿Por qué? Porque de verdad es así. Entonces, por lo tanto, es difícil estudiarlo. Entonces, las decisiones que se tomen no están documentadas. A lo más en minutos de reunión. A lo más. Y aquí nosotros, en un momento, utilizamos bastante NLP, Natural Language Processing, para analizar actas de reuniones de proyectos de Business Intelligence en Santiago, una empresa de la bolsa. Pero la verdad es que se requiere demasiado conocimiento contextual, conocimiento tácito. No hay información importante para entender, especialmente para explicar y aplicar. Y de hecho esto se ve en la industria, si han trabajado en informática, como se nos quedan legados, esa cosa que funciona. Nadie sabe muy bien por qué, ¿no es cierto? Ya varios se ríen, pero ¿y por qué estamos usando esta base de datos que es tan cara? ¿Por qué no ponemos bosques generales? Bueno, en realidad no sabemos y en realidad el arquitecto ya jubiló y entonces al final tenemos dos posibilidades. Lo cambiamos a pobres y vemos qué pasa. Entonces, para que siga funcionando. O somos. Y este lo despido. Entonces, ¿qué hace Juan Pérez? Bueno, sí que tiene los dedos de frente. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese es un problema real. Que tiene consecuencias inmensas. ¿Cómo analizamos, cómo estudiamos nosotros a través de verbal intervention? Es decir, cómo la gente habla. Tomamos una técnica que vamos a hacer en un segundo, no me quiero extender mucho. El análisis que está usado para diseñar actividades de diseño lo extendimos para entender cómo los arquitectos de software toman sus decisiones, lo extendimos y para identificar las decisiones a partir de lo que están hablando y diciendo y cómo lo están diciendo. Hay que mirarlo, esta es la diapositiva cuando esto se funda, ¿no es cierto? Ahí tienen referencias y todas las cosas, no se preocupen mucho. Me pueden soltarlo. Aquí hay un dibujito. Entonces hay un issue que tiene cierto mandatory orientation, cambio solution, hay una orientation, bla, bla, entonces surgen preguntas. Uno podría hacer este tipo de diagrama para cualquier decisión que está tomando. Alguien se pregunta, una observación, se objetó. Bueno, eso está basado en un modelo de los 70, bastante más trabajado que esto, pero originalmente de los 70, que lo diseñaron mucho el trabajo de Ritter, que es IRIS, ¿cierto? Y que incluye issues, positions, argumentos, resoluciones, etc. Hay otra argumentación en un área muy potente, argumentation style, que ha tenido mucho desarrollo reciente, especialmente el último lustro, ya que es un modelo clásico. Y además uno de mis advisors está metido con esto, así que yo crecí en esa tradición. Uno puede negar sus años, ¿cierto? Lo que es. ¿Y de qué se trata? En dos patadas. Se analiza la arquitectura de reunión, se hace una transcripción que hoy en día, en su momento la hizo un estudiante de posgrado, ¿cierto? Happy PhD Student, transcripción. Hoy en día tenemos software, ¿cierto? Que hace todas esas cosas. Un Happy Large Language Model. Y tenemos, traemos la red, segmentamos, codificamos y tratamos de identificar las decisiones. Esto no es todo el análisis, pero estamos haciendo práctica, estamos haciendo pasos en la argumentación. ¿Cuáles son los tipos de pasos? Aquí está la solución. Hay request for clarification, por ejemplo, estamos tomando unos datos del programa espacial Parandino de la Universidad de Los Andes en Colombia. También trabajaba en mi doctorante y a propósito se me basó. Y juntamos un montón de cosas, dibujitos, etc.
podemos analizar, y aquí está, por ejemplo, uno podría decir, ¿qué se hizo primero? Un issue. Después, una orientación, issue, después una request for verification, orientation. Entonces uno puede ver cómo está avanzando esto por el tipo de intervención. Y eso se puede hacer y se aplica. Gracias a que han subido por algunos ciertos niveles. Mucho mejor, por ahí atrás. ¿Pueden ir por el punto también? Bien. Entonces, los participantes, uno, entran a las decisiones, siguen la decisión y evalúan. Pero si uno mira de qué están hablando, esto es mucho más interesante. Empezaron a hablar de la decisión 1, pero de decisión 4. De ahí se dieron cuenta que en realidad, bueno, teníamos que escoger donde íbamos a hacer el seminario, pero ¿de dónde van a ser los profes? Bueno, en realidad están mayores en Valparaíso, entonces decíamos de dónde vamos a ser invitados primero. Ya, y en realidad siempre que en Valparaíso tenemos un convenio con unas áreas, entonces tenemos un convenio, entonces ya se lo pusimos en Valparaíso y ahí recibimos una sala. Nosotros hacemos eso todo el tiempo, saltamos de un tema a otro. Nosotros verificamos empíricamente que los diseñadores de software, menos en Colombia y en Chile, por ejemplo, hacen eso. Software designers, architects jump from one issue to next. I'm saying English because it's really weird. And I will explain why it's really weird in a few slides. So yes, entonces sí, esto es súper raro, pero efectivamente es lo que pasa y ustedes saben hacerlo. Trabajan, ¿no es cierto?, en ciclos repetidos, anidados, interruidos, ¿no es cierto?, que borran cosas simultáneamente. Yo no voy a hacer todo este análisis, ¿no es cierto?, bla, 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 y pasan cosas, no voy a identificar la estructura, ahorro eso, créanme, por favor, ¿no es cierto?, y hay seguridad de comunicación y se puede mapear y todo esto se puede hacer, y alguien se entretuvo mucho y, bueno, es doctor, así que ahora, ¿vale? Ya, suave. ¿Qué importa, cierto? ¿Qué quiere decir? Tiene que haber muchas cosas. Primero, hay un hallazgo empírico. La disciplina de ingeniería de software. Cuando yo estudié en las aulas, hace algunas décadas, ¿no es cierto? Uno podía, por ejemplo, hacer un trabajo de grado de memoria por poner un método, una técnica. Hoy es totalmente imposible. Porque hoy en día se requiere verificación empírica de que funciona. Entonces, hay que poner un método que puede demostrar que su método funciona en un plazo de 2 años. Una técnica chiquitita, una herramienta, ¿no? Identifica un problema y lo resuelve. Bueno, tenemos evidencia empírica de que estas cosas funcionan así, no es solamente una buena idea. De que algunas decisiones se prueban concurrentemente, que trabajan en formalidad, como decía recién, ¿no es cierto?, está asociado con la propuesta de Baker, y mucho del proceso de diseño es coevolución. Ya, de hecho, la arquitectura, la ingeniería de requisitos, normalmente van a que se llaman Twin Peaks, la idea de Bashar Hussein, y van saltando el uno al otro. Arquitectura, requisitos se refinan mutuamente. Entonces, está bien. Eso ya lo tenemos. Yo presenté esto, tengo que presentarlo a mí en una European Conference over Architecture, en otra parte, pero ahí, varios European Conference over Architecture. Y los organizadores que llegan a la silla, estaban los cocheros en primera fila, todo de Suecia, Malardalen y de Chalmers, si no recuerdo. Entonces yo termino de levantar, ¡fa! Manos arriba. Pero esto tiene que ser cultural. Nosotros no trabajamos así. Ellos son mucho más ordenados, entonces van a conversar, exploramos el tema, he colaborado de hecho con un profesor de allá que viene en Hamburgo, que tiene un examen de doctorado en el próximo edificio en 2 semanas. Ellos trabajan un tema a la vez. En Holanda, y este era un investigador de Holanda, y me acuerdo cuando lo presenté, realmente así como que se iluminó y dijo, ahora entiendo a mi jefa mexicana, a la directora del departamento. Claro, la directora de su departamento efectivamente saltaban de modo como gente normal.
dejarlo alucinado que de repente con ese clic que uno a lo que sí que le haya gustado, ni que la presa, pero ya me entendió. Es bien interesante, porque mi conjetura, nuestra conjetura, es que este estilo de pseudo-random walk, saltar naturalmente raro, está particularmente adecuado para el desarrollo humano. El desarrollo para que conocemos lo que es la forma moderna de desarrollar software. Entonces, lo deja de ser curioso en que calce. De hecho, se me ocurren al menos dos research questions. Uno, realmente difieren tanto. En este caso, Skandariano, ¿no es cierto?, ahora de Hamburgo, tiene videos, entonces vamos a hacer un estudio ahí cómo va. Pero esa es una pregunta interesante, pero más interesante todavía es esa diferencia que impacta la calidad de la decisión y la eficiencia del proceso. Es una pregunta súper interesante. Hay una tesis doctoral, si alguien tiene ganas, ¿no es cierto?, de tirarse esta piscina. Entonces, esto fue, si nos dimos cuenta de esto, lo exploramos un poco, sale un poco lo que es el desarrollo software moderno, esto es súper 30 segundos, ¿no es cierto? Cuando yo me titulé, en aquel entonces, a nosotros nos contrataban para hacer programas que calculaban el sueldo. ¿De qué te decía? Cualquier persona que se va a manejar Excel calcula el sueldo de su pyme, ¿cierto? Todos los problemas fáciles están resueltos. Usted no va a contratar a un informático para hacerle un estudio de cálculo del sueldo, una planilla acá. Los problemas, a los que no contrata un informático, son los problemas que no están claros, a los que los traders no son conocidos. Y esos problemas adolecen de incertidumbre. Entonces, la ingeniería de software moderna es para problemas de alta incertidumbre y se abordan en forma iterativa e incremental. No tiene por qué ser así, pero es lo clásico. De hecho, aquí en la matriz de Stacy, lo pueden ver, si la incertidumbre es tecnológica, se le llama complicated, ¿cierto? Técnicamente complicado, si la incertidumbre de los requisitos, no saben muy bien lo que quiere, aunque técnicamente sea fácil, de otro tipo. Si es fácil, o sea, si es conocido, no hay que calentarse la cabeza, uno hace la secuencia, que es como se construye técnicamente, por ejemplo, las casas. Nosotros como especie llevamos 1000 años haciendo casas. Bueno, claro. Hacer edificios sigue siendo complicado. Los edificios siempre se terminan a tiempo y con un costo. Los puentes, de otro es complicado. Entonces, cualquier software para que valga la pena llamar a un informático tiene esta incertidumbre. Entonces, se gestiona haciendo exploraciones iterativas incrementales rápidas guiadas por riesgo. Entonces, esto lo cuento por qué, porque al final es lo que parece que están haciendo los arquitectos. Bonos para empalmar con previous stuff. Los Electronic Health Records o los registros electrónicos, ¿no es cierto?, de RCE, son los que usan los médicos para llevar la ficha 1. Yo me he involucrado con varios proyectos en hospitales de salud últimamente, el último par de años. Recuerdo que me puse en un hospital del sur, estamos hablando, me cuentan su sistema, entonces de repente me hizo ruido. Entonces yo pregunté, ¿y usted qué sistema de urgencia? Sí, nosotros anotamos esto y recordamos esto, y anotamos menudo. ¿Y qué piensan los médicos de tu sistema? Ellos no lo usan. Tenían una enfermera que se iba a la auxiliar. Y ese es el reclamo número 1 en todos los sistemas de este tipo que he visto. Los médicos no lo usan porque son tan complicados. De hecho, aquí no aplica eso de que tenga botoncitos y colores. No. Lo que el médico quiere, lo mismo que quiere el geólogo. Lo que quiere el geólogo es que en una pantalla esté todo purificado con color coded, con tamaño y lo más. Y eso va contra todas las reglas de uso. ¿Qué significa esto? Que el médico no llena recuerdos de los registros secuencialmente, sino que lo tiene en forma oportunista. Normalmente dice,
uno lo mira de afuera, ¿no es cierto? Y dice, a ver, este señor mide tanto, pesa tanto, y tiene tanto de azúcar, mírame la bilirrubina. Y no es lo mismo, así claro. Y dice, no, hagan un radiograma de tórax. ¿Por qué? No sé cuál es la diferencia, no soy médico, ¿cierto? Pero los médicos van y dicen, no, sí, también tienen razón, ¿cierto? Es oportunista, es una información que tienen la van llenando. Un poco como se comportaban nuestros software, arquitectos de software hace un rato. Es un problema muy complejo y desde el punto de vista de arquitectura de software significa que uno no puede seguir un workflow para llenar una ficha, no puede seguir un workflow. Te pasa, cuando uno va al cajero, al supermercado, no pasa, aquí es un workflow. Y eso se optimiza, se automatiza y se optimiza. Ahí uno sabe que está con la NPM1 y tiene más, ¿no es cierto?, más gente que NPM3, etc. Pero la mejor arquitectura y los mejores modelos de negocio para implementar esto son arquitecturas que han sido pensadas para aporte de oportunistas, síncrono y bastante. Entonces, eso me parece que era un fit interesante que calza con lo que fuimos encontrando de a poco. Por lo tanto, en resumen, la arquitectura del software, todo sobre decisiones humanas. No sabemos muy bien cómo decir. Sí sabemos que decir en reuniones. Muy raro que uno decía solo en reuniones, con ideas que imponían, etc. Ya que hablan y dibujan, el enfoque de usar informaciones verbales nos ha dado buenos resultados para identificar algunas cosas. Constatamos que al menos los arquitectos latinoamericanos, o sea, India, Vietnam, Sudán, etc., ese solo trabajo, permiten estos temas concurrentemente. Parece que al menos los noreuropeos, debería decir los españoles, griegos, no son del norte de Europa. No sé, eso se ciertamente las mejores prácticas actuales no le dicen a uno que salta de un tema a otro, le dicen criterio. Entonces la noción de saltar de un tema a otro está un poco ausente. Y por supuesto los doctores tampoco saltan de un tema a otro. Modus finding, ¿no es cierto? Ya, eso. Ahora tenemos un minuto para hacerle alguna pregunta al doctor Hernán Astudillo. ¿Alguien del público quisiera hacer alguna pregunta? Solamente una pregunta del gráfico que no entendí. Pasamos el micrófono. Hola, profesor. Tenía una pregunta de un gráfico, ese gráfico, que no entendí lo que significa el eje X de ese gráfico, como que me explotó la cabeza. ¿Tiempo? Pero ¿cómo está medido? Porque se salta del 1 al 6, que lo usa al 16. Son las decisiones, el eje Y son las decisiones. El eje Y son las decisiones. Entonces tienes 8 decisiones que tomar. Entonces parten hablando del tema 4 y saltan al tema 1 y después pasan al tema 2 y después conversan un rato y pasan al tema 3. Ya, ¿y cómo funciona lo de los tiempos? O sea, por ejemplo, en el caso del morado, por ejemplo, el que es más larguito, ese está desde 26, ¿sí? 36 significa... Quiere decir, durante todo ese rato estuvieron conversando sobre la decisión número 4, que es el GPRS, Internet Router. Okay. Muchas gracias. Esos son los saltan de un tema a otro. Gracias. Muchas gracias, profesor, por la presentación. Profesor, en este mismo estudio se logró identificar la tendencia hacia dónde iba o a quién seguían en la elección de la mejor arquitectura. En un sentido, si era porque era el jefe del equipo, el líder, o seguían a la persona más idónea, o seguían a la persona que dijo lo más disruptivo en ese momento. No sé. No, en este estudio no. En este estudio no lo hicimos, pero lo hemos hecho en otros. Y de hecho hemos hecho un estudio con tontecitos en la Armada. Los últimos, el jefe del CECIR han sido. Y estudiamos eso por lo menos para el impacto de seguridad. Una de las cosas que aprendimos es que hay técnicas, por ejemplo,
hay técnicas, tenemos todo tipo de técnicas de estimación. Ustedes conocen data science, hay mucha estimación, pero los mejores estimadores para cosas complicadas, como esfuerzo de desarrollo, sigue siendo los humanos. Entonces, las técnicas más sofisticadas a día de hoy son agregación de juicio humano. Y una de esas técnicas es que todos damos los antecedentes y cada uno levanta un numerito. Yo creo que 4, 7, 8, etc. Cada uno hace una estimación. Los números no son arbitrarios, empíricamente los mejores números son fibonacci. Y eso se llama el planning poker o planning game. Y basado en eso se escoge al que dio la recomendación más baja y la más alta. Yo creo que este seminario va a costar 10 lucas, yo te digo, 5 balas. Entonces, explícale a 10 lucas que no 5 balas. Y habitar su explicación, ¿no es cierto? Y la mayor parte como que convencen y votan de nuevo sin mostrar los datos. Y típicamente converge la segunda, a veces a la tercera. Bueno, tuvimos que hacer algunas adaptaciones, porque recuerdo que yo pregunté, ¿qué pasa si el comandante dijo 14? Entonces, mi tesista, que era el capitán de un navío, me dijo, nosotros opinamos que va a jugar arriba. Entonces, al final, el de mayor rango, obviamente, había considerado el comandante. Entonces, hay que adaptar a diferentes contextos organizacionales. Pero las técnicas existen para diferentes contextos. Típicamente conversen, yo diría razonablemente. Nosotros hemos desarrollado técnicas de machine learning para hacer estimaciones de esfuerzo, con poco estatus, pero yo diría que en general sigue siendo una mejor combinación de juicio humano. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Invitamos ahora a nuestros 3 académicos presentadores, a la doctora Margaret Brandó, al doctor Hernán Astudillo y al doctor Brian Boots al escenario, por favor. Director, ¿podría usted entregarle un reconocimiento a los académicos que nos han brindado estas charlas tan informativas y especiales? De nuevo, quería invitarlos, vamos a dejar disponible en nuestra pantalla un QR que está vinculado a una alianza que tenemos con la empresa TINER, una investigación que estamos desarrollando en la creación de un índice de madurez de inteligencia artificial. Así que, por favor, están todos invitados a participar, a que descarguen la información que va a quedar disponible acá durante todo el break. Muchas gracias, pueden ir ahora al café.